Vamos a seguir hablando de este tema con el invitado de esta noche, que es Juan Grabois, y lo presentamos de esta manera. Los menores vinieron aquí a ver si baratean un poco la droga. Y me cuentan. Aquí hay otro mierda, ¿verdad? ¡Viva la patria grande! ¡Cállate la culo, cabrón, hijo de puta! ¡Caramba! Aquí es política, aquí. Aquí es política, aquí es mierda. Y vas a ver cómo tenemos. Aquí es política, ¿cuál es el problema? Está haciendo política esta policía. Llevémoslo. Es prohibido hacer política. Es prohibido hacer política. No podés hacer política, ¿me entiendes? No podés hacer política. Nadie te va a tocar en mi país. Te van a tocar aquí, carajo. La policía. Entonces no. ¡Date tu país, maldito! Bueno, gracias por estar con nosotros. Te causa gracia. Refresca un poquito a la gente, por ahí no recuerda eso. Contá un poquito qué pasó. No, cuando fue el golpe de Estado, hay que ser muy canalla para decir que no fue un golpe de Estado, porque las Fuerzas Armadas salieron a exigirle la renuncia al presidente, que estaba dentro de la vigencia de su mandato. Nosotros organizamos, junto a un montón de dirigentes sociales, movimientos de campesinos, de derechos humanos, un viaje, una misión de observación de las violaciones de derechos humanos y de apoyo a los que estaban siendo perseguidos, ¿no? Entonces fuimos ahí sabiendo que era un escenario complicado, pero nosotros, particularmente mi generación, creció con la convicción de que si no hay unidad latinoamericana, que si la patria grande no está junta, no hay forma de desarrollar nuestros países y que hay que ir a poner el cuerpo en este tipo de situaciones. Así que cuando fuimos, nos recibió una comitiva de las Fuerzas Armadas, nos trataron muy mal, después nos hicieron pasar por ese pasillito de la humillación. Nos pasó algo muy parecido en Colombia después, no son originales. Ni casualidades, ¿no? No son casualidades, no. No, bueno, esa era gente que habían mandado. Y después estuvimos en el Alto, que es un poco la zona más popular, donde obviamente la gente nos recibió muy bien, nos trataron muy bien. Y venían a vernos, me acuerdo que venían a vernos dirigentes de organizaciones sociales, dirigentes políticos. Bueno, Salvatierra, que era una diputada joven que estaba en la línea de sucesión, prácticamente escondidos, ¿no? En los baúles de los autos, etcétera, porque el nivel de persecución era tremendo. Habían metido preso cualquier cantidad de dirigentes y muchos estaban refugiados en las embajadas, ¿no? Incluida en la casa del embajador argentino había un ministro de Evo Morales. Y nosotros fuimos también con la conciencia plena de que había un apoyo no solamente político, sino logístico, del gobierno de Mauricio Macri al golpe del Estado. ¿Por qué decís eso? Mira, nosotros lo denunciamos el día exacto de la firma de la nota de este comandante de la Fuerza Aérea, porque unos 5 días antes habían entrado 10 camiones militares por la frontera con Jujuy a Santa Cruz de la Sierra, supuestamente para hacer ayuda humanitaria por unos incendios. 10 camiones militares, que nadie revisó. Y eso tiene que incorporarse a la causa que está siguiendo el fiscal de Córdoba, creo que. ¿Y alguien lo denunció? Sí, nosotros lo denunciamos. ¿Pero a la justicia o públicamente? No, públicamente. Públicamente, pues la verdad es que eso estaba con la cobertura de Gerardo Morales y Macri como una acción humanitaria. 4 días antes había estado Ivanka Trump en el mismo lugar con una comitiva gigantesca de personal de inteligencia norteamericano en el mismo punto. Y 20 días antes, y esta es documentación que también presentamos públicamente, hubo una reunión donde estuvo el director del hemisferio occidental del Departamento de Estado norteamericano en Bolivia, a la que fue invitado el embajador argentino, de la que participó un funcionario de la embajada argentina, el embajador de Brasil, el embajador de Perú, el embajador de la OEA, donde les pidieron explícitamente, según un informe que consta en Cancillería y que Furí vio, que se le pedía a estos países que empiecen a levantar la voz para enturbiar la transparencia de los comicios. Es decir, hubo una coordinación hemisférica que cualquiera que quiera ver la prueba dura la va a poder comprobar. Yo no sé
cuánto de esto se puede judicializar o no. La verdad que no lo tengo claro. Lo importante es la elección política. Y la elección política es que no pasan por casualidad las mismas cosas en distintos lugares. No por casualidad Moro y Bonadío eran amigotes y los dos iban a las mismas conferencias en países extranjeros y los dos participaron, en el caso de Brasil, del encarcelamiento de Lula y en el caso de Argentina, la persecución de Cristina. Macri dice, Sí. ¿no? No sé si leíste Sí, lo leí, la sí. respuesta que dio. Dice, es todo mentira. Esto está hecho para tapar el manejo de la pandemia, ¿no? Lo que va a ser la previa a una semana donde eventualmente se van a llegar a los 100.000 fallecidos en la Argentina. Bueno, eso revela dos situaciones. Primero, que están esperando con el cuchillo entre los dientes que aparezca esa cifra para montarse vil y canallescamente sobre una cifra muy dolorosa para todos los argentinos, porque todos hemos perdido amigos, parientes, compañeros, compañeras en esta situación. Entonces están esperando con el cuchillo entre los dientes para montarse en eso de manera, digamos, canallesca. Y lo otro es que no tiene argumentos para explicar. De hecho, en su propio descargo, Sí. valida la posición que la historia reciente demostró falaz, de que no hubo golpe de Estado, de que ahí hubo un procedimiento normal y que la OEA y qué sé yo qué cosa. Entonces, Mauricio Macri fue, y por eso el gobierno de Trump le pagó financiando su campaña con ese préstamo absolutamente escandaloso del Fondo Monetario Internacional a Argentina, fue la cabecera de playa de la estrategia hemisférica de los norteamericanos. Más que de los norteamericanos, perdón, del gobierno de Donald Trump, que tenía que ver fundamentalmente con destruir los movimientos nacional populares latinoamericanos, lo que ellos llaman el populismo, Sí. no a través de victorias electorales, sino a través de distintos mecanismos prácticamente de guerra híbrida, ¿no? Que incluyen operaciones de prensa, fake news, manejo de redes sociales, militares, represión y fundamentalmente la quinta columna, que es el poder más mafioso que existe en nuestra América, que es el poder judicial. Diego, agrego dos sí, cositas muy importantes dale. a lo que dice Maita, el canciller boliviano el otro día, habló de Plan Cóndor, o de la idea de Plan Cóndor en términos de sistematización y de coordinación. Y dos elementos que no pueden quedar afuera. Primero, la negativa del gobierno de Mauricio Macri a que el avión que le salvaba la vida, enviado por López Obrador a Evo Morales, no pudiera repostar en la Argentina. Y el otro elemento es que Álvarez García, el que era efectivamente embajador argentino en Bolivia, dijo, respondiendo a esta situación, que lo que él hizo fue una decisión personal de tratar de proteger la vida, digamos, de periodistas argentinos, de funcionarios del gobierno de Evo Morales, fuerte decisión personal más allá de las directivas del gobierno. Sí, es el propio Álvarez García quien termina confesando que él intentó que el avión aterrizara en la Argentina y no lo dejaron. Me consta, yo estuve en la embajada, me pueden haber engañado, pero yo hablé con el embajador, que el embajador estaba indignado por la posición de Furí, que el embajador tenía plena conciencia del apoyo del gobierno argentino al golpe de Estado. Esto yo lo puedo ¿Cómo? testificar. A ver, pará. Repetilo. El embajador argentino en Bolivia, Álvarez García. sí, Normando se llama de nombre, Sí. que es un tipo del espacio de Morales, de Gerardo Morales, Ministro de Morales en Jujuy. tenía plena conciencia del apoyo del gobierno nacional al golpe de Estado en Bolivia. Plena y absoluta conciencia. Tanto es así que Es grave lo se que está diciendo, ocupó, ¿no? Te se estás dando ocupó, no cuenta de tengo lo que está ningún diciendo. problema, digamos, porque es la verdad. Pero ¿se puede comprobar eso, Juan? Sí, se ocupó de enviar los cables respectivos a la Cancillería, contando esta reunión que hubo con el director del Departamento de Estado para el Hemisferio Sur en la Agregaduría de Negocios de Estados Unidos, contando lo que se habló, contando lo que estaba pasando, refiriéndose a la situación como golpe de Estado. Todo eso consta en los archivos de Cancillería y la Cancillería, digamos, descartando el planteo de su propio embajador en Bolivia, tuvo una posición absolutamente distinta, digamos, ¿no? Esto me consta, lo vi, lo escuché, lo hablé con el ex embajador, no sé si sigue siendo embajador, con funcionarios de la embajada. Fue parte de lo que fuimos a hacer ahí. Prácticamente lo que está diciendo es que el gobierno argentino entregó a Evo Morales porque no le permitió escaparse de Bolivia y venir aquí. El gobierno argentino fue parte de la operación para el golpe de Estado. derrocarlo.
fue parte de esa operación, fue parte de la operación Sí, pero, cumpliendo perdón, los deberes. Perdón, lo que quiero decir es más que el golpe. Sí. Es la posibilidad que maten a Evo Morales. Yo toda la parte del avión, la verdad es que no la tengo muy clara, entonces no quiero hablar de lo que no sé. Yo hablo de lo que sé. Y lo que sé es que hubo una decisión política del gobierno de Mauricio Macri de avalar el golpe de Estado, no solamente de avalarlo, de colaborar en su preparación, y a mí no me cabe la menor duda de que colaborar logísticamente con la represión posterior. Bien, abrís una ventanita cuando estabas hablando del tema Bolivia, en el vínculo del gobierno de Macri con el Fondo Monetario, y hace unos días dijiste, dependemos del fondo. Sí. Somos un país dependiente. Pero Y para traducilo políticamente, ¿qué quiere decir? ¿Que no tenemos margen para qué? No, somos un país dependiente y para romper la dependencia hay que tener el coraje de luchar por la independencia. Entonces, en general en las discusiones Pero políticas... pará. Vamos a hacer el paquete completo, Sí. porque si no se entiende. Vos dijiste eso y dijiste, no me gustó Guzmán con Lagarde. No, ¿no? me pareció... En el encuentro que tuvieron el otro día. Me pareció espantoso. A ver, yo soy parte del Frente de Todos. Ahora, Defiendo... lo cortés no quita lo valiente. ¿Estar ahí automáticamente significa claudicar ante el Fondo Monetario? Mira, ¿cómo podés estar con quien firmó la sentencia de muerte de tu país y no decirle respetuosamente lo que sucedió en la Argentina? Su pacto con Mauricio Macri fue un certificado de muerte para nuestro país. Nos endeudó en 44.000 millones de dólares y usted sabía, y quienes eran sus jefes sabían, que eso era una estafa. Bueno, a mí la verdad es que no me parece que es un problema de cortesía. Es un problema de responsabilidad política. Y entiendo que existen personas dentro del gobierno, dentro de la coalición política a la que pertenecemos, dentro del mundo de la política en general, que piensa que los problemas se arreglan con buenos modales y no planteando las cosas como hay que plantearlas. Pero Juan, Alberto Fernández le planteó permanentemente Sí. que la situación de endeudamiento era corresponsabilidad del gobierno Sí, de pero Mauricio él está Macri diciendo y del otra Fondo cosa. Monetario Internacional. Sí, por eso me extraña, y el mismo día él dijo que no iba a claudicar y yo le creo. Por eso me extraña y me resulta feo como argentino que el Día de la Patria haya estado nuestro ministro, mi ministro, el ministro del gobierno que yo voté, por el que yo milité, con la autora material de la mayor estafa de la historia argentina y no se lo haya dicho. Yo creo que eso no se hace, digamos. Uno no se sienta a tomar té con masas con una persona que hace una cosa de estas características. Yo no estoy de acuerdo con esos modales que no marcan con claridad, Pero pará. que no marcan Vos no con estás de acuerdo claridad con los que nosotros modales queremos de ser, Guzmán. queremos dejar de ser una semicolonia Sí. y ser un país independiente donde no sean ellos quienes dicten nuestra política económica. Pará. Vos tenés una consideración muy mala del gobierno de Macri, ¿correcto? Pésima. Y de Bien. Guzmán. ¿Vos no te sentabas con Carolina Stanley a negociar? Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Quiero decir, vos te sentás. Sí, pero con eso no fue una negociación. Bueno, vos negociabas con ella. Pero con no, Stanley. yo negociaba con ella y Guzmán tiene que negociar con Cristalina. Pero esa no fue una negociación. Eso fue otra cosa. El tema es el nombre propio, es Lagarde. No, el tema no es el nombre propio. No simplifiquemos las cuestiones. Era la oportunidad a Lagarde, ¿por qué la sacaron del Fondo Monetario Internacional? ¿Por lo de Argentina? Sí, obvio. ¿Por qué la van a sacar? La sacaron por lo de Argentina. Era la oportunidad para plantear, hicieron el recambio para decir esta nueva administración del FMI no tiene nada que ver con la anterior. Entonces, bueno, con esa administración tenés que negociar desde la posición de fuerza que te permite saber que hubo una estafa, que no es la posición oficial del Ministerio de Economía, que debería serlo. Es decir, acá no hay un problema deudor-acreedor. Acá hay un problema estafador-estafado. Y en esa posibilidad no se aprovechó una tribuna internacional para plantear algo que es una necesidad de la Argentina y de todos los Pero que países entonces Guzmán subordinados a se eso. corta solo, Guzmán. Esto estuvo mal. Porque ¿sabes lo que pasa? Pero que hay un toma problema. decisiones por sí solo. Digo, si vos decís no que sé si es una Alberto- decisión o no. ¿Por qué digo que estuvo mal? A ver, es infinitamente mejor ministro de Economía que todos los que estuvieron con Macri y el gobierno del Frente de Todos es infinitamente mejor que el gobierno de Macri. Pero hay algunas cosas que en el contrato electoral que firmamos en 2019 estaban muy claritas. Y era, con el fondo está todo mal. El fondo nos estafó. El fondo nos hundió. Con los 44.000 millones de dólares no se construyó ningún hospital, ninguna escuela, ninguna autopista, ni se resolvió ningún problema de los argentinos. Se O fue sea, toda la fuga. perdón. Entonces, hay que luchar. ¿Son los intereses de ellos, del 1%, de las minorías, de los fugadores, o los de todos?
que los incluyen a ellos también, pero no siempre adelante de la fila llevándosela toda. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy planteando? No es solamente una cuestión de formas, es una cuestión de cómo se plantea la negociación. Y la Argentina tiene que resolver el problema de la deuda no solamente con dignidad desde una perspectiva ideológica, de una perspectiva pragmática, haciendo lo que le conviene al país, que claramente no es reconocer que ese acuerdo de Macri fue un acuerdo así nomás, ahora, bien vos, hecho. Vos todo el tiempo, Juan, hablás de esto es una crítica muy concreta al gobierno de Alberto Fernández a través de esta gestualidad de Guzmán. Pero el otro día dijiste algo que me hiciste acordar otra cosa. Vos hablás de un gobierno, un gabinete muy blanco. Y hace un par de años atrás, criticando a Matías Lamens como candidato a jefe de gobierno porteño, habías dicho, y lo eligieron porque habla bien, está bien vestidito y demás. Hay un problema de eso. ¿Cuál es el problema que estás viendo ahí? No, hay un problema de que tiene que ver con la sociedad líquida, del Instagram, del Twitter, de la fotito. Es decir, no estoy hablando de nadie, mucho menos de Guzmán, que me parece un tipo brillante. Pero vos podés ser tremendo salame, pero si salís bien en la foto y pegás bien en una encuesta o en un focus group, te premian. Si le caíste bien a el que toma la decisión, el que tiene la lapicera, como se dice, entonces no hay, ¿viste la famosa meritocracia? No hay meritocracia. No se definen los funcionarios por su capacidad, sino por la facha, por la pinta. ¿Eso pasa en el frente de todos? Eso pasa en todos lados, pero no te quepa la menor duda que pasa en el frente de todos. Entonces es un problema de la degradación de la política como instrumento de transformación de la realidad, donde además de tener capacidad intelectual, de capacidad de gestión, de tener la personalidad que se requiere para liderar determinados procesos, además de tener firmeza, además de tener convicciones, hay que tener formación política e histórica. Entonces, tener formación histórica en lo que al FMI respecta y en lo que a este tipo de cuestiones geopolíticas respecta, es no hacerse el canchero de que la tenés recontra clara y que es todo pragmatismo, porque la Argentina tiene una historia con el Fondo Monetario Internacional y porque Latinoamérica tiene una historia con la coordinación hemisférica de los ataques a los procesos populares. Pero ¿y cuál es la alternativa, Juan? ¿No pagar? No, la alternativa es cambiar el modo de negociación. Dejar de negociar como acreedor y deudor y empezar a plantear estafador-estafado. Y eso se plantea en los foros internacionales como aquel en el que estuvo Guzmán. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar una pelea internacional para plantear que el fondo es un ariete de dominación financiera que nunca le hizo bien a ningún país, que nunca ayudó a nadie, que nunca hizo feliz a ningún pueblo, que nunca cambió la realidad de ninguna persona, pero que tiene mucho poder porque representa intereses. ¿O qué? ¿Es un club de amigos donde ayudan a los países pobres? Déjame hablar de la contracara, de los excluidos. Este año no hay IFE, no hay ETP, no sé si hay salario básico universal, si es la solución. Es parte de la solución. ¿Sabes cuánto le pagamos al fondo? 2.000 millones. ¿Sabes cuánto le tenemos que pagar el año que viene? Bueno, depende de las negociaciones. Entonces, las negociaciones de lo que se le paga al fondo tienen impacto directo. Para tener salario universal en la Argentina necesitamos 4.000 millones de dólares. Los D que te manda el fondo. Pero es menos de lo que ellos pretenden que les paguemos. ¿Y el costo son votos? ¿El costo de qué? ¿De que no haya todo eso que yo te dije? No, yo esa parte no la entiendo muy bien, no lo tengo muy claro, digamos, cómo en términos electorales puede pasar el año. Yo creo que vamos a ganar porque el pueblo interpreta que más allá de los errores que se pueden haber cometido, el Frente de Todos es una coalición amplia que tiene un sentido histórico fundamental, que es frenar el avance de este neoliberalismo salvaje y violento que representan los Macri, las Bullrich y sus adalides con rostro humano, ¿no? Como puede ser María Eugenia Vidal o la propia Carolina Stanley, con la que desde luego yo tenía que negociar como tendría que negociar con cualquier otro que venga, porque es el rol de un dirigente social, negociar con el que le pone enfrente. El problema es saber qué intereses representas cuando negocias. Que no te pase, como decía Evita, de ser un dirigente que por una sonrisa, un banquete o por ahí un puesto en el futuro en algún organismo internacional, te querés parecer más a ellos que a tu pueblo, ¿no? Entonces, a mí esas cosas no me gustan, no creo que sean buenas para la Argentina, tienen que ver con esta idea que yo se lo he dicho a Alberto y creo que lo ha reconocido también, que se equivocó, esta idea de que venimos de los barcos. El peronismo fue... Reconoció que se equivocó, pero públicamente no lo dijo, ¿no? Yo creo que en parte sí, fue el aluvión zoológico
de los cabecitas que venían de las provincias, que no vinieron de los barcos. Eso es el peronismo. Es el subsuelo de la patria sublevado contra el 1%, contra los de arriba. Eso es lo que tiene que representar, por lo menos una parte de lo que tiene que representar el Frente de Todos. Y esos, y con esto termino, Sí. ¿y esos tienen que estar en la lista? Obviamente. ¿No solo los blancos? A ¿Cómo ver. decís vos? Yo soy bastante blanquito, te diré. Tengo 2 títulos universitarios, por eso yo no quiero estar en ninguna lista. Quiero que esté Nati Saracho, que es una cartonera de Villafiorito, que esté Elsa, que es una horticultora de La Plata, que tuvieron que con sus manos trabajar y que se formaron políticamente resistiendo al macrismo y también luchando contra la pobreza en gobiernos anteriores. Entonces, esas son voces que tienen que estar. Bien. Y son parte de lo que somos. La coalición es esto. Es gente que vino de los barcos, es gente que vino de la tierra, que vino de la Pachamama, es gente que tiene mejores modales, pero también es gente que va al frente y que quiere pelear. Bueno, vamos a ver si Alberto te da bolilla. Gracias, No, Juan. No, de nada.